Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en su programa de Cara al Futuro en este segundo bloque. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Jonás Larios Denis, quien nos está comentando y ya nos ha comentado en parte de su vivencia, de su experiencia de ser la primera mujer trans académica en la Universidad de Colima. Y precisamente en este punto, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido respaldada por la institución, en tus proyectos, en tu desempeño? ¿Cómo ha sido esto para ti? Bien, pues miren, ser la primera mujer trans es una forma de decir, aquí estoy, quiero seguir siendo productiva, quiero representarme de una manera muy adecuada, pero quiero ser libre. No es una forma de decir soy más, sino soy la primera porque quiero que me cuiden, porque necesito que me cuiden. Porque hacer la transición en un mundo académico es complicado, porque hay protocolos científicos que están ahí como en un escenario, pero también como una metodología que nos rige. O sea, es la normativa APA, pero es todo lo que significa, ¿no? O sea, todo el protocolo científico en todas las áreas. Significa seriedad, significa arbitraje, ¿sabes? Significa vigilancia de reglas académicas, etcétera. Y yo pues cuido mucho en aparecer como una persona que mantiene un equilibrio en su trabajo como profesional, pero también en su vida privada y también en su vida cotidiana. Entonces, ha sido para mí un recorrido de trabajo, de ser académica, de ser mujer y de ser mujer trans. Así como esa, no solamente una jornada, sino doble y triple jornada, ¿no? Como un triple salto mortal, ¿sabes? Pero que yo cuido mucho, ¿verdad? Y busco poner no solo una red, sino dos redes o tres redes para, si caigo, no caer y perder la vida, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es muy serio, Claro. lo digo en este tono, pero lo digo de manera muy seria. Entonces, porque hay que salvarse de los prejuicios, y hay que salvarse de los horarios, y hay que salvarse de la maledicencia, pero también hay que saber convivir. Entonces yo he tenido que aprender a convivir y he tenido a través de mis terapias psicológicas, he tenido que entender y ejercer puentes hacia mis compañeras, compañeras de trabajo, entendiendo que ellos y ellas también hacen transición, Claro. que de alguna manera ellos están viviendo y ellas están viendo conmigo un proceso que no saben cómo manejar, que no se les avisó, porque yo no, o sea, no lo anticipé 6 meses o 6 años, o sea, yo se los dije pues de un día para otro, ¿verdad? Porque mi transición fue así, fue total y fue de mucho compromiso. Entonces, pues ha sido una transición tranquila, una transición a donde me ayudó la pandemia, porque la pandemia nos llevó a todos y a todas a casa, y cuando regresé pues ya tenía un avance, ¿no? Casi 2 años estuvimos en nuestras casas, año y medio, y eso ayudó mucho a que en la convivencia cotidiana no hubiera algún tipo de roce y demás, ¿no? Debo decir que el trabajo como docente, como investigadora, me ayuda a ser organizada y me ayuda a ser estudiosa. De manera que si yo quiero dar un paso hacia adelante, hacia un lado, lo investigo, lo reviso. Y no solamente en una fuente, sino en varias fuentes, ¿me explico? Y lo escribo, porque además escribo procesos o parte de mi proceso. Incluso hemos publicado algunas cosas o he dado algunas conferencias. Entonces, sí, realmente es bien importante entender que esta formalidad viene de mi perfil como investigadora, como docente y como en general como una académica. Sí, esa forma como de empapar a los demás, como tú dices, pues los demás no tomamos esta decisión, más bien somos como espectadores, pero Exacto. también como espectadores debemos asumir ese rol de ser respetuosos, de estar acompañando, de no atropellar a las decisiones de los demás, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿cómo crees o cómo consideras que esta parte de la academia y la investigación puedan contribuir a la inclusión y reconocimiento de las personas trans en la sociedad? Pues es bien importante que una primera cosa que debo decir es, en 2022 se dio a conocer la primera encuesta nacional aplicada por INEGI
sobre la población LGBTI+. Los resultados que dieron han sido muy impresionantes. O sea, antes no se incluían en las encuestas. No, es la primera encuesta. Ajá. La primera encuesta se llama Endisec 2021-2022, porque se aplicó en estos 2 años. Entonces, los datos, ahí van los datos. 5 millones de personas en el país son LGBT. 5 de 120. 5 millones, más o menos. que representamos casi el 1% de la población. Ya. Es nada, entre comillas, pero es todo, porque somos visibles, porque finalmente somos cifra. Jamás habíamos sido cifra oficial. ¿Sabes lo que es ser cifra oficial? Significa tener una presencia, significa en algún momento tener una cuota política, una cuota en términos de recursos que se asignan en un presupuesto de salud, presupuesto de educación, presupuesto de comunicación, presupuesto, etcétera. ¿Cuál es la aspiración? La aspiración es que estemos en el Censo Nacional de Población, en el próximo Censo Nacional de Población. Yo espero para 2025 o para el 2030. Como están otras poblaciones, la población indígena, la población que vive con discapacidad, la población... Entonces, va a ser bien importante. Yo creo que a partir de este dato de oficialidad, de formalidad, vamos a ser parte de las agendas que deben tener esta perspectiva de la diversidad sexual en las escuelas, en los centros, más allá de las escuelas, los centros de recreación, pero también en los medios de comunicación, pero también en la política, etcétera. Y en ese sentido estaremos representando no solamente un objeto de estudio, que también seremos un objeto de estudio seguramente, sino también la posibilidad de entender a la sociedad de una manera distinta. Hoy, en el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, se reconoce que existen las personas transexuales, las personas lesbianas, las personas homosexuales, las personas intersexuales y las personas no binarias. Así se reconoce en el documento que se llama Anexo del Acuerdo 160822, que es el acuerdo con el que se arrancaron los trabajos de este nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ¿qué esperamos en los próximos meses, en el próximo ciclo escolar? Que haya protocolos de actuación y de acompañamiento para personas LGBT en los centros escolares de todo el país. Y al decir eso, pues ya estamos en la agenda, o debemos estar en la agenda. Y entonces, la academia, y en este caso, pues las universidades, las secretarías de educación, deberán estar atentas porque viene toda una ola de orgullo, de orgullo LGBT, que está llegando a todos los terrenos. De manera muy puntual, esto que voy a decir es bien importante, con la presencia de niños, niñas, niñes, adolescentes LGBT. O sea, hay un acompañamiento de estas manifestaciones de orgullo desde la infancia, desde las familias. Y eso es muy reconfortante, porque ya no es una cuestión de, como se pensaba antes, de adultos o adultas depravadas sexuales. No, o sea, no pasa por ahí, pasa por las identidades, pasa por el respeto, pasa por el ser, por la autenticidad, del reconocimiento, del autorreconocimiento y de la búsqueda de respeto. Perfecto, que el futuro sea un poco más luminoso para otras generaciones, que bueno, tú lo puedes comparar y lo puedes constatar, ¿no? Lo que tú viviste, que no lo viva alguien más en un futuro. Por eso se legisla, por eso primero se reconoce, ya después se hace algo al respecto. Bien, y en ese mismo punto, ¿qué consejos le darías a otros miembros de la comunidad trans que quieran incursionar en la investigación, en la docencia? ¿Qué consejos les podrías dar? Mire, yo reconozco en la población trans a una población que resiste, que insiste, que incide, que habla fuerte porque vive la desesperanza muchas veces, que son expulsados y expulsadas de sus casas, sobre todo cuando es una transición temprana. No fue mi caso, yo hice una transición tardía. Yo hice mi transición a los 45 años, cuando hay quien hace su transición a los 13 años, a los 15 años, o que inicia pues esa transición. Entonces,
¿Qué diría? ¿Qué consejo? No sé si estaría bien o mal dar consejos, pero bueno, pues la pregunta es así. Ajá. Y yo les digo, estudien. Y lleven a cabo un autocuidado en la medida que les sea posible. Y el autocuidado tiene que ver con la terapia psicológica, con la alimentación, con el cuidado del cuerpo, con una educación integral de la sexualidad, donde entendamos que nuestros cuerpos son nuestros, que no deben ser tocados. Y fundamentalmente, como profesora, bueno, a todo el mundo le digo lo mismo, pero en especial a las hermanas y hermanos trans, estudien, lleven a cabo una vida escolar, luchemos y lo vamos a hacer juntos porque nos cuiden en la escuela, en lo sucesivo nos respeten en las escuelas para que no tengan que irse. Y que en ese sentido tengan la posibilidad de tener una formación para un mejor trabajo. Claro. Y por ende, para un mejor salario. Y por ende, para una vida más digna desde la formalidad de lo que significa un buen trabajo. Con prestaciones laborales, todas. Y con una trayectoria que les dé satisfacción de ser quienes son. Esa sería mi reflexión, ¿verdad? Sí, Ajá. tu consejo. Soy como un poco mamá trans, ¿verdad? Porque Claro, estudien. de cuidar. Casi vengan para revisar la tarea. Ajá. Perfecto, pues ya estamos por terminar casi este segundo bloque. ¿Algo más que nos quieras compartir, que quieras compartir al público en general? Pues yo creo que las familias, les convocamos, las familias de personas LGBT, que reconozcan, que acepten, que cuiden a sus hijos, a sus hijas e hijes, y que sepan que son el principal pilar, el primer pilar que les puede o no apoyar en cualquier decisión que se tome. Tengan la edad que tengan, pero fundamentalmente en las primeras edades, en los primeros años y en estas etapas de formación que son básicas. Así lo marca la Constitución, es obligatorio, es básico. Entonces, nadie tendría que abandonar una formación escolar que le va a dar el sustento para ser persona, ciudadana y altamente productiva. Bueno, pues ahí está, desde tu experiencia, el consejo, las familias que los apoyen, que son el primer pilar, y así debería de ser, ¿verdad? Pues te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros, doctora Jonás, y bueno, yo me despido. Este fue su programa de Cara al Futuro. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye.